Bueno, quisiera sin duda arrancar con esa necesidad que usted ha encontrado en esa vida interior. ¿Cómo y cuándo o qué lo detona para despertarla? Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos momentos de duda, de confusión a lo largo de la vida, y eso nos convierte en buscadores de respuestas. Cuando uno no encuentra respuestas fuera, las busca dentro. Pues yo he ido buscando respuestas dentro a lo largo de toda mi vida, y la verdad es que he encontrado respuestas muy interesantes. No es que haya sido algo que haya generado un gran detonante, ¿no? Han sido pequeños detonantes que de alguna manera me han ayudado a buscar, a explorar. Yo tengo una mentalidad muy científica en el sentido de que me gusta la investigación. Y la investigación tiene distintas dimensiones, y una es la investigación interior, es decir, es el conocerse mejor, el comprenderse más para poder superarse, ¿no? Siempre me resultó súper atractivo la búsqueda interior. Siempre me pareció que ahí estaban las respuestas que muchas veces estábamos buscando fuera, y por eso mi vida se ha convertido en eso, en una exploración del mundo interno. ¿Y qué detona? ¿Una mala experiencia? ¿Qué detona ese despertar o esa conciencia en el viaje al mundo interior? La búsqueda interior normalmente se produce cuando algo nos saca de nuestra zona de confort, cuando algo nos saca de nuestro mundo conocido y nos sumerge en otro mundo. Y entonces buscamos respuestas que no las podemos encontrar en nuestra zona de confort. A veces han sido, bueno, pérdidas familiares, otras veces han sido sencillamente el desconcierto ante situaciones que no tenían sentido, intentar comprender en mayor profundidad algo que para mí era muy relevante, como puede ser la quietud mental, porque la quietud mental es tan necesaria en el ser humano, entender la raíz de los conflictos, por qué con tanta frecuencia nos enfrentamos, por qué a veces vivimos mucho más fijándonos en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Entonces, esa búsqueda constante de respuestas a preguntas que me hacía, de alguna manera me ha ido llevando a reflexionar en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la mente, con la manera en la que percibimos la realidad, nuestros procesos de razonamiento, la manera en la que utilizamos el lenguaje, de qué manera bloqueamos o afloramos los talentos. Y ha sido algo como muy natural, es decir, no es que haya llegado de repente a un callejón sin salida en mi vida y haya dicho, pues voy a buscar en un sitio radicalmente diferente. Es que he ido, bueno, dando trompicones en distintos momentos de mi vida, y he estado buscando caminos que tuvieran más sentido y que me permitieran entender lo que en un momento determinado no entendía. Entre todos esos hallazgos, doctor Puig, ¿cuál ha sido el que más valor podemos encontrar? Para mí ha sido darme cuenta de que lo que sucede dentro de nosotros tiene un impacto directo en lo que sucede fuera de nosotros. O sea, yo durante mucho tiempo viví pensando que mis condiciones internas no tenían un impacto en el mundo exterior. Es más, que el mundo exterior era lo que determinaba mis condiciones internas. Si las cosas me iban bien, yo estaba contento. Si no me iban bien, yo estaba descontento, estaba insatisfecho. Hasta que empecé a darme cuenta de que era justo al contrario, de que son mis condiciones internas las que están impactando a la hora de que me sucedan unas cosas u otras. Esto tuvo un enorme impacto cuando empecé a caer en la cuenta de ello. Tuvo un enorme impacto en mí porque me ayudó a darme cuenta de lo poderosos que somos los seres humanos. Entonces, muchas veces nos vemos como efecto de las cosas que nos suceden, pero no nos vemos como causa, porque sucede a nivel inconsciente. Entonces, cuando uno dice ¿de qué quiero ser yo causa?, pues entonces empiezan a cambiarte los efectos y empiezas a tomar una responsabilidad sobre tu vida que no la tomas si simplemente crees que todo depende de lo que pase fuera, con lo cual no tienes apenas control sobre ello. Cuando te das cuenta, como decía tan magníficamente Albert Einstein, que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la mente, en ese momento es un motivo de gran ilusión y de gran esperanza.
Usted es un hombre exitoso, pero habla de la felicidad. A veces estos dos conceptos pueden sí generar un contraste dependiendo de la persona que le dé la utilidad a cada uno de ellos. Parece que el éxito está asociado directamente con la felicidad, ¿no? ¿Cuál es su planteamiento? Yo creo que el mayor éxito es ser feliz. Y ser feliz no necesariamente implica lo que el mundo considera que es tener éxito. Hay personas que de cara al mundo tienen un enorme éxito porque han alcanzado gran poder, fama y fortuna, y por dentro se sienten vacíos. Y hay personas que ante el mundo pasan desapercibidos y que son un ejemplo de felicidad, son un ejemplo de lo que es estar a gusto en la propia piel y estar a gusto con la vida, ¿no? Entonces yo creo que el gran éxito es ser feliz. Y el ser feliz no implica el tener muchas cosas, sino el saber reconocer la cantidad de cosas que hay por las que vale la pena vivir, ¿no? Y por eso suelo decir que el éxito muchas veces tiene que ver con el tener, con el goce de los sentidos, como lo percibe el mundo. La felicidad tiene que ver con el ser, con el gozo del corazón, ¿no? Y para mí la felicidad está totalmente alineada con la capacidad que tiene una persona de amarse a sí misma, de amar a los demás, de amar la vida. Y la infelicidad tiene que ver en gran medida con el nivel de miedo que una persona experimenta en su vida. Vivimos en un mundo cada vez, según mi parecer, cada vez más incomprendido, ¿no? ¿O usted ha encontrado algunas comunidades que han podido balancear el éxito y la felicidad dándole prioridad a la más importante? Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Es decir, si uno mira hacia algunos lugares ve una enorme oscuridad, ve conflictos bélicos, ve sufrimiento, pero si mira en otra dirección ve una profunda necesidad de despertar. Pues yo creo que estamos ante una situación de despertar de la conciencia. A veces, para que empiece a amanecer, hay que entrar con mucha profundidad en la oscuridad de la noche, ¿no? Decía el gran poeta libanés Khalil Gibran, en todo invierno que soporta el corazón hay una primavera a punto de despertar y detrás de la noche más oscura está la promesa de un precioso amanecer, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante la posibilidad de un nuevo amanecer. Lo que pasa es que todavía en gran medida estamos padeciendo la oscuridad de la noche. Usted habla de lo físico también, se dedica a dar herramientas mentales, pero a la vez nos pone en un escenario sobre la cantidad de enfermedades que pueden suscitarse por el mal manejo de las emociones y también por no respetar lo físico, el cuerpo, ¿no? ¿Hacia dónde se inclina más la balanza, ¿no? Como causantes de enfermedades? Es muy difícil separar de forma precisa lo que es puramente físico de lo que es puramente mental, porque son dos realidades que no se pueden separar, se pueden distinguir. Todo lo físico tiene una dimensión mental y todo lo mental tiene una dimensión física. Es decir, cuando una persona cuida lo que come, hace ejercicio físico, descansa de una forma adecuada, está mucho más equilibrada que si es sedentaria, que si come comida basura o si no duerme las horas suficientes. Cuando una persona tiene pensamientos positivos, cuando se enfoca en las cosas buenas de la vida, cuando utiliza un lenguaje constructivo en lugar de destructivo, es una persona que físicamente está mejor. Cuando una persona tiene un propósito en la vida, normalmente tiene un mejor estado de ánimo y su cuerpo reacciona mejor. Entonces, yo no creo que es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Hay que cuidar la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión anímica o espiritual de una persona. Aunque sea de una forma sencilla, pequeños cambios en cualquiera de las tres dimensiones tienen un gran impacto en la forma de vivir de una persona. ¿Y la fe dónde la dejamos, doctor Puzo? El venezolano se refugia mucho en la fe. Hay gente que se frustra porque parece, según sus creencias, que la fe no resulta ser el todo cuando está buscando algunos cambios. Hay gente que puede refugiarse bajo la esperanza también de una forma de verlo, ¿no? Incluso nosotros tenemos un refrán que utilizamos mucho que dice que, bueno, la esperanza
lo último que se pierde, ¿no? ¿Está usted de acuerdo? ¿Usted cree que la esperanza y la fe son lo último que el ser humano debe perder? Primero tenemos que entender qué es la fe. La fe es un sentimiento de certeza. Si yo digo que tengo fe, pero es algo totalmente cognitivo, es totalmente mental, pero no siento que eso sea verdad, eso es apariencia de fe, no es fe. Y esta distinción es muy importante porque al final yo voy a actuar en gran medida de acuerdo a lo que siento. Si yo siento algo a nivel de la certeza, aunque el exterior me diga que estoy equivocado, mi sentimiento me va a impulsar. Si yo sencillamente es una idea, pero no es un sentimiento, no voy a tener bastante fuerza. Creo que la fe es de una importancia extraordinaria, porque en mi experiencia creer es crear. Cuando una persona quiere cambiar algo, no lo va a cambiar aunque quiera si cree que no es posible. Si cree que es posible, antes o después lo va a cambiar. ¿Qué ocurre? Que muchas personas dicen que tienen fe y no tienen fe. Jesús hablaba de que si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, yo tenía un granito de mostaza en la palma de mi mano y es una cosa diminuta, entonces seríamos capaces de mover montañas. Yo francamente pienso que lo que él dijo es absolutamente así. Decimos que tenemos fe, pero no tenemos fe. ¿Por qué? Yo conozco bastantes emprendedores que han creado proyectos realmente exitosos. Y si pudiera decir cuál es el elemento más importante de su éxito, la fe. ¿Por qué? Porque se levantaban una vez más de las que se caían. Eso es imposible hacerlo si uno no cree que es posible. Entonces, mucha gente quiere creer. Son muy pocos los que creen de verdad. Entonces, eso es lo que diría respecto a la fe. Es un sentimiento de certeza. Claro, si yo tengo ese sentimiento de certeza y digo, no, pero todavía no está sucediendo, quiere decir que no tengo ese sentimiento de certeza. El sentimiento de certeza es que antes o después sé que va a suceder. Por ejemplo, yo tengo fe en que mañana va a amanecer, en que mañana el sol va a salir. ¿Qué ocurre? Que yo puedo entrar en la noche y hacérseme larga la noche, pero no por eso dejo de tener ese sentimiento de certeza. Yo no sé en qué momento va a aparecer el sol, pero sé que el sol va a aparecer. Esto es fundamental, porque a veces decimos que tenemos fe y no es cierto. Respecto a la esperanza yo creo que hay que entenderla de una manera útil. La esperanza no quiere decir que uno hipoteque el presente en base al futuro. La esperanza para mí es el convencimiento de que tenemos que vivir hoy plenamente y aún así saber que lo mejor está por llegar. Hay que tener ojo de no decir estoy fatal pero en el futuro estaré bien. No. ¿Cómo puedo sacar lo mejor de hoy? Convencido de que lo mejor aún está por llegar. Entonces yo creo que eso tiene una enorme importancia y de hecho psiquiatras de la talla de Viktor Frankl decía que una de las maneras más terribles de dañar a una persona es hacerla creer que no tenía futuro. Entonces ese futuro ilusionante, ese futuro lleno de posibilidades, para mí eso es la esperanza. Y repito, no es que me olvide del presente porque pongo toda mi fe en el futuro, sino precisamente pongo mi fe en el presente porque sé que esa fe en el presente me va a ayudar a crear un gran futuro. Doctor Puig, la filosofía del ser y el tener frente a una sociedad que otorga méritos y tenemos cada vez más seguidores, más propiedades, más dinero, más premios, inclusive la juventud. Mientras más juventud tienes, parece que eres mucho más valeroso, más valioso. ¿Ese es el verdadero sistema de vida? Pues obviamente lo único que hay que hacer es mirar y ver. Y no cabe duda que como sociedad hemos avanzado mucho tecnológicamente y científicamente. No da la sensación de que haya personas más felices.
De hecho, se han hecho estudios en la Universidad de Pensilvania por el profesor Martin Seligman, que fue presidente de la Sociedad Norteamericana de Psicología, donde tampoco se ve que haya incrementos marcados significativos de la felicidad. No, yo creo que nuestra sociedad tiene cosas muy buenas y hay otras cosas en las que está profundamente equivocada. ¿Cómo cuáles? En pensar que cuanto más tengas, más feliz vas a ser, en valorar a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Porque si nosotros valoráramos a la persona por lo que es y no por lo que tiene, trataríamos a todo el mundo bien. Trataríamos al presidente de una empresa con amabilidad, con cercanía, y también a la persona que está barriendo a las calles. La trataríamos con el mismo respeto, con la misma cercanía. ¿Por qué? Porque no nos importaría el cargo que tiene, sino la persona que es. Y por eso, al final, perdemos esa conexión preciosa, esa conexión tan absolutamente transformadora que es conectar a nivel del ser. Porque en el tener, todos tenemos cosas diferentes. Tú tienes más juventud que yo tengo más edad que tú, pero a nivel del ser, no hay alguien que sea más o menos que yo, más o menos que tú. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos hermana a nivel del ser. ¿Qué ocurre? Que cuanto más se separe una sociedad del ser y más se apegue al tener, más conflictos va a haber, más problemas va a haber, más vamos a tener y menos vamos a ser. Y claro, seguiremos buscando la felicidad donde no está. Entonces, tendremos hoy un coche mejor, creeremos que somos felices y a los 2 meses ya estaremos aburridos de ese coche, con lo cual habrá que comprarse un coche todavía mejor y será constantemente una búsqueda de estimulación para intentar olvidarnos de que no somos felices. Para usted, ¿cuál es el desafío más grande que enfrenta la juventud hoy por hoy? Yo creo que la juventud hoy en día no solamente está desorientada, sino que está desanimada. Necesitan encontrar esos valores que verdaderamente guíen su camino. Necesitan creer que aunque sean jóvenes, tienen la capacidad de tomar las riendas de su futuro. Necesitan recuperar el ánimo. Yo cuando oigo comentarios negativos hacia los jóvenes, francamente me molesta bastante. Yo creo que la juventud es extraordinaria. Yo recuerdo durante la pandemia en España, durante el lockdown, el confinamiento, siempre sacaban de vez en cuando la fiesta que hacían 300 jóvenes saltándose el lockdown, saltándose el confinamiento y bebiendo ahí. Y no hablaban de los miles y miles de jóvenes que se quedaban encerrados en sus casas para no contagiar a sus abuelos, para no contagiar... No, siempre eran... Los jóvenes montan una fiesta. Algunos habrán montado una fiesta. La mayor parte de ellos han dado un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de grandeza. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos hacia las personas jóvenes y cuando les señalamos con el dedo, preguntarnos qué tipo de ejemplo le estamos dando. Quiero seguir profundizando con el tema de las redes sociales, ¿no? Nos han dado a todos los seres humanos voz, opinión, de una forma en que se amplifica, en que se viraliza, pero parece que todos queremos hablar, todos queremos alzar la voz en un volumen muy alto. Yo pregunto si nos falta más bien escucharnos, ¿no? ¿Cree que tal vez es lo que yo siento, ¿no? Y lo comparto con usted como una reflexión? ¿Cree que el mundo falta más que nos escuchemos? Sí, yo creo que hay una profunda necesidad de sentirse escuchado y por eso en esa necesidad de ser escuchado hay también de forma paralela una necesidad de hablar, con la ilusión de que alguien le escuche, diga lo que diga, sea algo sólido o sea una tontería, ¿no? Entonces, de alguna manera es como la incomunicación real que hay se intenta solapar con todo el movimiento de redes sociales, cuando el ser humano
lo que necesita es una comunicación profunda, una comunicación honda. No es el simplemente hablar o mandar mensajes, es el comunicar con hondura. Entonces, yo creo que algo muy importante, las redes sociales tienen un impacto, hay que cuidarlas, por supuesto, tienen un gran impacto hoy en día, verdaderamente mucho mayor de lo que quizá hubiéramos imaginado. Y yo lo que invitaría, por lo menos busco hacerlo así con mayor o menor éxito, es a plantearse qué mensajes puedo mandar que puedan ayudar a los demás. O sea, la red social quizá al final brilles. El objetivo es iluminar. Entonces, muchas veces ese iluminar es escucho lo que la gente necesita, escucho el dolor de las personas, escucho el anhelo de algunas personas y como escucho eso, lanzo esta propuesta con la ilusión de dar respuesta a alguna de esas preguntas, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad el alcance que tienen las redes sociales es tan enorme que por nuestra propia experiencia sabemos que algunos mensajes basados en haber escuchado lo que las personas sienten y necesitan, pueden tener un enorme impacto y a una gran distancia. Entonces tenemos esa enorme oportunidad de ayudarnos unos a otros a través de las redes sociales. ¿A qué se debe que el mundo esté cada vez más confrontado, atribulado, cuando hablamos de que cada vez somos más desarrollados, más modernos, tenemos la ciencia a nuestro favor, la tecnología, pero pareciera que no es suficiente, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista se debe a dos razones. La primera, la deshumanización de la sociedad. Claro. Hay una enorme deshumanización. No nos hablamos en general con cariño, con ternura, con amabilidad. De hecho, ustedes son un ejemplo a nivel global. El afecto que uno siente aquí en Venezuela, el cariño, la amabilidad, a veces uno no lo siente en otros lugares, ¿no? Entonces, eso es lo primero, la deshumanización. Y por otro lado, el olvido de la dimensión espiritual. La dimensión espiritual, que no tiene por qué ser religiosa, es abrirse a los demás, es abrirse a la naturaleza, es abrirse a todo aquello que no entendemos y a ver el universo no como algo caótico, no como algo azaroso, sino como algo con profundo sentido, ¿no? Yo creo que en cuanto recuperemos un poco el sentido humanista de la vida, nos ocupemos un poco más de reducir la carga que llevan otros sobre sus hombros y tengamos una visión un poco más espiritual, es decir, menos aferrados al tener y un poquito más abiertos al ser, montones de problemas desaparecerían, absolutamente, o sea, sería algo extraordinario. Por ejemplo, imaginemos una empresa que está haciendo frente a un problema y nadie sabe cómo resolverlo. Y llega alguien que empieza a ejercer el papel de líder y consigue que esas personas de la empresa que antes no tenían una buena relación empiecen a conectarse, empiecen a tratarse con más afecto, empiecen a ayudarse. Verá cómo resuelven el problema. O imaginemos una empresa donde las personas trabajan porque hay que trabajar y bueno, van cada día, hacen las cosas, no van mal, y un buen día llega alguien y les dice: lo que nosotros hacemos en esta empresa ayuda a muchas otras personas, nunca lo olvidéis. Y en ese momento acaba de generar un sentido de propósito. ¿Acaso pensamos que las personas que trabajan en esa empresa no serían más creativas, no serían más entusiastas y no serían más generosas? Por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que pasa, que en cuanto quitamos esos dos ingredientes, que es el propósito y el componente humanista, entonces no sale lo mejor del ser humano. El tema del silencio también genera un debate interesante, sobre todo para los que están en búsqueda del camino espiritual, ¿no? Dicen que las respuestas y el camino es interior. ¿Qué valor le da usted al silencio? Absoluto. Yo algunas de las experiencias más profundas y transformadoras que he tenido han sido en momentos de silencio, en momentos de quietud. La razón es la siguiente. Yo suelo usar mucho metáforas. Es decir, imaginemos un músico tocando con un violín Stradivarius. Los violines, los instrumentos de cuerda
fabricados por Stradivarius en Italia, si se compraran, pues podrían costar 3, 4, 5 millones de dólares. Imaginemos lo que significa un instrumento de esos. Yo he tenido la ocasión de escucharlos algunos en algunos conciertos especiales y es algo como muy mágico. Entonces imaginemos un músico tocando un violín Stradivarius en medio de una orquesta de tambores y de platillos. Es imposible oír esa música, es imposible. Entonces la quietud lo que hace es silenciar esos tambores y esos platillos. Y entonces uno escucha el Stradivarius y se enamora de ello. Ese es el susurro. Todos nosotros tenemos, a mí me gusta llamarlo el maestro interior. Es una sabiduría innata que sabe lo que necesitamos, que conoce el camino. Pero ese es Stradivarius, no hay manera de oírlo. ¿Por qué? Porque tenemos un ruido mental enorme. Yo me he encontrado frente a diagnósticos médicos sumamente complejos, que racionalmente no podía saber lo que era. Y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y he entrado en una quietud profunda, en un silencio absoluto, y me ha venido, pero vamos, con una claridad absoluta, lo que le sucedía al enfermo. Y no ha habido ningún error. Asertividad. Pero absoluto, de repente lo ves. O yo me encontré en momentos de tremenda duda porque tenía que dar un cambio profesional muy importante, tenía miedo, sentía ansiedad, tenía desconfianza, he entrado en una quietud profunda y se me ha ido toda la ansiedad, se me ha ido toda la duda, me ha venido una claridad mental abrumadora, me ha una extrema confianza y he podido dar un salto como aquellos que saben que pueden darlo. Y han empezado a pasar cosas maravillosas. Entonces, esas experiencias, cuando uno las vive, son innegables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos hemos acostumbrado al ruido mental, cuando el ruido mental no es lo natural, es lo artificial. Es como si, bueno, yo recuerdo, poniendo otro ejemplo, mi madre fue desarrollando a lo largo de los años unas cataratas. Y ella no se dio cuenta porque era progresivo. Pero llegó un momento en que realmente empezó a afectarla la visión. Entonces me dijo, hijo, tal cual. Entonces la llevo al oftalmólogo, que era un muy buen amigo mío, compañero de colegio, magnífico oftalmólogo, y dice, Mario, son unas cataratas, hay que quitarle la catarata, hay que poner una lente multifocal. Digo, va, fabuloso. Dijo, que se traiga unas gafas. Porque, claro, va a tener más luminosidad. Yo recuerdo que se trajo las gafas, salimos del hospital, porque se hizo con anestesia local, y de repente mi madre dijo, madre mía, ¿qué de colores hay? Se había acostumbrado a ver un mundo sin colores, Mundo gris. pero como era progresivo, ya no lo echaba de menos. Y cuando de repente empieza a ver colores, dice, pero qué colores tan bonitos. Eso es lo que nos pasa. Nos hemos acostumbrado a ese ruido mental, a esa catarata mental, y al final creemos que el mundo es así. Y cuando ese ruido mental lo quitamos, esa catarata la quitamos, de repente vemos un mundo mucho más atractivo, mucho más inspirador. He entendido que las sociedades pueden ser muy injustas por el tema de la búsqueda de oportunidades. ¿Cuál es la visión que se le puede dar a la gente que está pasando por ese trance, sabiendo que para muchos el tiempo ya pasó, que no hay oportunidad de cambio? ¿Hay oportunidad de cambio para una persona longeva que tiene ciertos años, que tiene cierta experiencia, en una sociedad a veces que insiste en la juventud, en que el protagonismo la tiene la juventud? Mire, yo voy a responder de una manera totalmente científica, porque creo que a veces estos mensajes pueden interpretarse como mensajes pues para aliviar, mensajes para animar, pero que no son reales. Vamos a ver. Durante mucho tiempo se pensó que a partir de cierta edad no se formaban nuevas neuronas, no se formaban nuevas conexiones. Solo se perdían conexiones, es decir, el proceso de deterioro a lo largo de los años era absolutamente innegociable, imparable. Hasta que se descubrió la neuroplasticidad, es decir, la formación de nuevas neuronas a partir de células madre, la formación de nuevos circuitos. Si realmente nuestra biología estuviera hecha para tirar la toalla a partir de cierta edad,
se habría demostrado que la neuroplasticidad deja de producirse a partir de cierta edad. Se han hecho estudios hasta en personas de 90 años de edad y se ha visto que sigue existiendo la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro cerebro es plástico, nadie tiene por qué tirar la toalla, tenga la edad que tenga. Lo que tenemos que entender es que para que la neuroplasticidad siga produciéndose, hace falta mantener la ilusión y mantener la confianza. Hay que buscar cosas que tengan sentido para nosotros. Con una edad tendrán sentido unas cosas, con otra edad tendrán sentido otras cosas. Y esto es de enorme importancia, porque cuando una persona cree que ya es demasiado mayor, esta creencia tiene un impacto a nivel biológico. Y eso es lo que uno no se puede permitir. Quiero hablar sobre el valor de la amistad. Usted habla de la amistad y sobre todo tomar referencias de Jesucristo con los aprendizajes que Él dejó plasmados. ¿Qué tan importante es caminar junto a personas que puedan sentirse como apoyo, ¿no? ¿Cuál es el valor cuál es la suma que puede dar emocionalmente unos buenos amigos? Bueno, cuando uno se siente acompañado, cuando uno se siente querido, valorado, cuando siente que se cree en él o se cree en ella, su organismo libera oxitocina. Voy a hablar a nivel primero muy médico, ¿no? Y la oxitocina corta radicalmente el eje del estrés crónico, que es el que nos deteriora. Lo cual quiere decir que biológicamente nuestro cuerpo necesita de la presencia de personas cercanas. Por otro lado, cuando nosotros nos sentimos queridos, está especialmente activo lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es un gran regulador del sistema inmune, que es el que nos protege frente a las enfermedades. Se sabe, por ejemplo, que personas que han tenido infartos cerebrales y que están rodeadas de personas que les quieren, tienen muchas menos infecciones en ese infarto, en ese tejido muerto, que si no tuvieran personas cercanas. Entonces, la amistad es un valor fundamental porque reduce nuestro miedo. La amistad es un factor fundamental porque reduce nuestra soledad. La amistad es un factor fundamental porque nos hace sentirnos acompañados ante los desafíos. La amistad es un factor fundamental porque somos seres de encuentro, porque nos necesitamos enormemente unos a otros. Entonces, la amistad, como suele decirse, es un tesoro. Quien tiene un verdadero amigo tiene un tesoro. Lo que pasa es que, claro, la amistad de la que estamos hablando es una amistad generosa. No es una amistad te doy si tú me das. Es una amistad desprendida. Te doy sencillamente porque tú me importas. Ojalá me devuelvas, pero si no me devuelves, no por eso voy a dejar de darte. Y esa amistad tiene una importancia extraordinaria. ¿Cuál es la emoción más sanadora, doctor Pusch? El amor, sin ninguna duda. No. Está demostradísimo que el amor tiene una capacidad de sanar, pero no solo de sanar a nivel de heridas emocionales, sino sanar a nivel físico. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que padecen un cáncer y que tienen dolor crónico. Es decir, dolor crónico es un dolor sostenido en el tiempo asociado a ese cáncer. Cuando están siendo tratadas por oncólogos cercanos, amables, comprensivos, su nivel de dolor baja. Y se sabe que baja porque se liberan péptidos, hormonas internas que son opiáceos, es decir, reducen el dolor. Entonces, tenemos un ejemplo extraordinario. ¿Qué más se ha visto? Se ha visto que cuando alguien se ve rodeado de personas a las que les importas, se ve como los telómeros, que son los predictores de la longevidad, se alargan, es decir, se alarga la vida. Es decir, es de tal importancia esto que por eso necesitamos tanto recuperar un sentido humanista de la vida y tratarnos con afecto unos a otros, ofrecer a los demás lo mejor, no lo peor. La gente habla sobre la ira, la soberbia, el odio como los sentimientos más destructivos. ¿Cuál es para usted? El miedo.
El miedo es el más destructivo porque es la raíz de todos ellos. Detrás de la ira siempre verá el miedo. O sea, intente acorralar a una gallina. Una gallina no tiene prácticamente nada para hacer daño. Intente acorralarla. Igual la gallina le ataca. O un pequeño ratón. Intente acorralarle. Ataca. Es agresivo. Detrás de la agresividad está el miedo. La soberbia. La soberbia es el resultado de el miedo a que los demás descubran lo que oculto. Entonces tengo que mostrar una cara que parece que celos, el miedo a que otra persona sea más relevante que yo. Todo emerge del miedo. El único oponente real del ser humano es el miedo. ¿Cómo puedo transformar el miedo? ¿Cómo puedo transformar esas emociones negativas? Solo hay una emoción que haga desvanecer el miedo y es el amor. El miedo es como la oscuridad. No tiene naturaleza propia. Tiene existencia cuando nos alejamos del amor. Parece ser, esto no es históricamente exacto, no lo sabemos, pero parece ser que Albert Einstein, una persona tan privilegiada en su forma de entender las dimensiones profundas de la realidad, tuvo una discusión con su profesor de física. En un momento en el que Albert Einstein le dijo que el frío no existía. Y el profesor de ciencias intentó argumentar que era evidente que el frío existía. Y Albert Einstein dijo, no, el frío es la ausencia de calor. Lo mismo, la oscuridad es la ausencia de luz. El miedo es la ausencia de amor. Si nosotros nos amáramos, aquí vamos a tener miedo. ¿Cómo transformar? Suena muy interesante desde el punto de vista teórico, doctor Puig, pero ¿cómo empezar a generar ese cambio? Bueno, nosotros, ¿no? yo creo mucho en pasito a pasito. O sea, yo creo que la gran revolución del amor es una apuesta personal, comprometida, de explorar qué sucede cuando tú das sin esperar. ¿Qué sucede cuando tú, de una forma natural, buscas dar en lugar de obtener? Y solo las evidencias nos convencerán de la realidad de esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es demasiado grande el salto, nos da vértigo, pero pasito a pasito. Como decía el gran Lao Tzu, un viaje de 1000 leguas empieza por un paso, pasito a pasito. ¿Qué puedo hacer yo hoy para aliviar la carga de alguien? ¿Qué puedo hacer yo para facilitar que alguien vea el día con un poquito más de alegría? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a alguien a recuperar la esperanza? ¿Qué puedo hacer yo para que otra persona se sienta menos sola? Son pequeños gestos, pero que en cuanto empiece a ver dos cosas, el impacto que tiene en la otra persona y el impacto que tiene en uno mismo, poco a poco irá cayendo en la cuenta de que ese es el camino. Yo quisiera indagar, ya para ir cerrando, sobre su rutina, para ver si podemos nosotros también no solamente conocer, sino aplicar cada mañana cuando usted se despierta. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? Yo hay varias cosas que hago todos los días. Lo primero, yo todos los días medito. ¿Medita cómo? Yo tengo distintas formas de meditación. Okay. Hay meditación muy en el silencio, hay meditación en el encuentro con el misterio. Tengo todo un abanico de meditaciones. En segundo lugar, yo todos los días hago una oración y pido guía y pido ayuda. Todos los días busco tener presente aquellos valores y aquellos principios con los que quiero vivir. Siempre llevo un libro, a veces tengo la opción de abrirlo y leer algo, otras no, porque paso de una cosa a otra y lo tengo presente. Procuro caminar, a veces yo llevo siempre en la maleta las zapatillas de deporte y el para los hoteles, en los gimnasios, y si no procuro caminar. Es decir, son cosas sencillas. Me observo mucho y cuando veo que he tenido una reacción que no me gusta, en lugar de condenarme por ella, intento entender de dónde ha venido eso, ¿no? ¿Y cómo descubro? Y claro, y así voy descubriendo. Cuando en lugar de juzgarme, me observo y me exploro con interés, entonces puedo descubrirme.
Si no, no. Y son cosas sencillas. Lo que pasa es que, claro, llevo mucho tiempo haciéndolo, entonces algo he avanzado. No digo que haya avanzado mucho, algo sí ha avanzado. Mi última pregunta tiene que ver con lo que usted no comulga. ¿Qué podría ser? Con lo que no comulgo. Con lo que no comulgo es con toda acción que busque sacar provecho del enfrentamiento. Por ejemplo, ya que a usted le encanta. Vamos a suponer que yo llego a un sitio y una persona saca un beneficio haciéndome creer que las personas con las que voy a estar o que voy a encontrarme son personas indeseables, para que yo ya las juzgue. Y se distancia. Y me distancie. Entonces, no comulgo con todas aquellas acciones que aparentemente dicen que van en favor de las personas, pero que en el fondo van solo a favor de uno mismo. ¿Qué puedo sacar? No es que esto va a generar un enfrentamiento. Sí, pero si saco rédito de eso, eso es con lo que no comulgo. Porque no están buscando beneficiar, están buscando beneficiarse independientemente del coste que tenga para otras personas. Eso no me gusta. No me gusta. Tampoco comulgo con el creerse que uno es más que los demás. No comulgo con tratar a las personas mejor o peor dependiendo del cargo que tengan o de la fortuna de la que puedan disponer. No comulgo con ver al ser humano como intrínsecamente malvado, como intrínsecamente defectuoso. No comulgo con una visión negativa de la vida. No comulgo con pensar que el pesimismo es la mejor de las opciones porque es la más realista. No comulgo con pensar que el futuro es algo que nos encontramos en lugar de algo que entre todos creamos. No comulgo con aquellas ideas que lejos de sacar lo mejor del ser humano, sacan lo peor.